La Iglesia Familia con Propósito le invita a oír el mensaje de la palabra del Señor en labios del pastor Manuel González. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén y amén. En la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice que está dirigida a los expatriados, a los expatriados, es decir, a los que no tenían patria, a los exiliados. Era gente que no lo estaba pasando bien, gente que no lo estaba pasando bien en ese momento. Y esta carta me encanta porque te habla de algunas verdades que quiero introducir para luego, digamos, concretar el tema que quiero, quizás en dos partes, hoy y la siguiente semana concluirlo. Y tiene que ver con una afirmación que aparece en el versículo 10. Dice que haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos creen que la vida cristiana, el factor principal es la obediencia? Dice que en la obediencia está la ganancia. Diga conmigo, en la obediencia está la ganancia. ¿Cuántos obedientes tenemos esta mañana acá? A ver, la otra mitad. O más bien, ¿cuántos, me incluyo, cuántos de nosotros no hemos sido todo lo obediente que deberíamos serlo? Y ahora usted no levante su mano, pero pregunto, ¿cuánto hemos pagado consecuencias por la desobediencia? Esta gente no lo estaba pasando bien, y tiene que ver en cierta medida con que dentro de la cultura evangélica a veces se nos inculcó de que, hermano, mira, la vida cristiana es una vida sufrida, y parece que cuando estamos sufriendo y lo estamos pasando mal, muchas veces es sinónimo de que estamos bien. Sufre y aguanta porque Dios está contigo. Y no necesariamente sufrir y aguantar significa que Dios está con nosotros. A veces hemos heredado ciertos tipos de estructuras o de paradigmas equivocados que nos hacen ver así. Y aquí el texto dice, mira, si tú haces tal y tales cosas,
no caerás jamás. O sea, la vida de desierto es una vida, digamos, bíblica. Salimos de Egipto y antes de entrar al propósito, pasamos el desierto. Y todos quienes hemos estado aquí hemos vivido momentos difíciles en la vida, ¿o no? No es así. Hemos estado en momentos que las cosas no han funcionado. Y aún así en el desierto dice que Dios provee maná, Dios provee codornices, pero el desierto no es eterno. El desierto es algo momentáneo en la vida que sí es necesario. Nadie pasa de Egipto a la tierra prometida de manera mágica. Todos pasamos y llegamos a la tierra prometida vía el camino del desierto. Es necesario pasar en el desierto, es necesario ver cómo Dios nos provee en medio del desierto, es necesario ver la sobrenaturalidad en el desierto. David dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás allí. ¿Y cuántos de ustedes en los momentos más difíciles de sus vidas han visto que Dios ha estado presente? ¿Sí o no? Dios ha estado presente. Dios nunca nos deja solo. Dios nunca nos abandona. Jamás. Pablo dice que agradó a Dios, que lo apartó del vientre de su madre y lo llamó por su gracia y revelar a su Hijo en él, dice. Y fíjate que en este capítulo que hemos leído te habla de varias cosas. Te habla de la gracia, te habla de la piedad, te habla de la naturaleza de Dios y que nos fueron entregadas por su divino poder. Y dice que tenemos su gracia, que tenemos su vida, que tenemos su naturaleza y que todo aquello, dice, nos fue entregado por su divino poder. Dice, la vida y la piedad nos fueron dadas. La vida de Dios es algo que está en nuestro interior y se manifiesta de forma externa a través de la piedad. Es decir, todo lo que hay de Dios en nosotros tiene una manifestación externa y esa se llama piedad. Y nos fue dada. No es algo futuro, dice que es algo presente. Nos fue dada, ya está ya en nosotros. ¿Cómo? Por su divino poder. ¿Qué nos fue entregado por su divino poder y por su gracia? Dice, su vida y su naturaleza. Y dice que el conocimiento de Dios está en nosotros. Y finalmente dice, si yo logro comprender o entender todo esto, jamás caeré. Si Dios es cierto lo que dice, si es verdad lo que está en la Biblia, que yo sí creo que es verdad, que la vida de Dios está en mí, y que la piedad de Dios está en mí, y que la naturaleza de Dios está en mí, y que me fue dada por su divino poder. Y dice que si yo comprendo, entiendo todo, no debiera caer. La pregunta es, ¿por qué caemos entonces? ¿Por qué nos va mal? ¿Me están escuchando esta mañana? ¿Por qué al interior de las iglesias cristianas y evangélicas tenemos tanta gente que le va mal? Que nos ocurren cosas. Como digo, ¿por qué a un padre bueno le sale un hijo malo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de las razones por qué nos va mal? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué fracasamos? ¿Cuántos creen que Dios es real? ¿De verdad? ¿Cuántos creen que Dios es más que una religión? ¿Lo cree o no? Porque a usted y a mí nos clasifican desde el punto de vista sociológico que pertenecemos a una religión, y es verdad. Hermano, no es malo ser religioso, del todo. Si a usted le dan a escoger entre vivir al narcotraficante o al lado de un religioso, ¿a quién escogería usted? ¿Me explico? O sea, un religioso tiene valores. Tú podrás estar de acuerdo que es excesivo,
pero tiene valores. Y tú preferirías que tus hijos estén allí a estar en un lugar equivocado. Pero lo nuestro no es religión. Va más allá de una religión. Es una relación personal. Y si nosotros logramos compenetrarnos el 2015, que es el tema nuestro, comprender que hay algo dentro de nosotros a lo cual debemos escarbar y no ir afuera. Dice, la vida de Dios, la piedad de Dios me fue entregada junto con su naturaleza divina, por su divino poder. Y si yo logro comprender, conectarme, dice, con esto, no debería caer. Yo quiero nombrar algunas causales de por qué fracasamos, por qué nos va mal. Si a usted le gusta anotar, coloque número 1, es porque mucha gente va por la vida sin objetivos claros. Y cuando usted va por la vida sin un objetivo claro, a usted cualquier camino le sirve. ¿Sí o no? La gente que no tiene objetivo, cualquier camino le sirve. Hoy día estudia una carrera, mañana estudia otra, pasado estudia otra y también no le gustó porque cuando comenzó nunca tuvo un objetivo claro. Usted puede vivir muy lejos de acá, muy lejos, pero usted sabe que hay un bus que le sirve. Así sea lejos, pero ese es el bus que a usted le sirve. Pero si usted ni siquiera sabe dónde vive, cualquier bus le va a servir. Y siempre se va a estar subiendo a la micro equivocada. ¿Sabe lo primero que nos enseña Dios a nosotros? Objetivos. Un norte. Por eso que Pablo siempre habla de la meta. Contar que llegue a mi meta, dice. Y Pablo siempre habla y dice, yo sé por qué estoy acá. Y sabe por qué morir y sabe por qué vivir. Y sabe cuál es su objetivo. Siempre usted debe levantarse con objetivo. Mira, cuando tú vas en un mall y ves a un niño que está perdido, es cuando más rápido corre. Pero no corre para ningún lado. Anda perdido. Y puede transitar de un lugar a otro llorando y no va a ningún lado, pero se cansa, ¿sí o no? ¿Sabes? Cuando la gente no tiene objetivo, se cansa, se agota. Cuando no tenemos una agenda que nos dé dirección, nos agotamos, nos cansamos. Lo segundo, está claro, ¿no?, con los objetivos. Levanta su mano derecha, diga 2015, debo tener objetivos claros. ¿Está claro en eso? ¿Por qué la gente, hermano, se fracasa? Número 2. Por la curiosidad de meterse en la vida de otros. Están poco interesados en ellos, pero están muy interesados en lo que les pasa a los demás, los paparazzis del reino. La farándula evangélica. SQP. Oye, hermano Jaimito, ¿tú supiste lo que le pasó al hermano Pepito? Primer plano. Y esas cosas nos desgastan. Hay gente que se lleva la mitad de su vida metiéndose en la vida de otros y pierden perspectiva de sus propias vidas. ¿Conoce gente así? ¿Ah? O sea, gente, usted no tiene que abrir la puerta de sus casas. Yo te traigo, mira, te cuentan todo el comentario y al final te dicen, pero mira, yo te lo digo única y exclusivamente y yo no se lo he contado a nadie. Es para que oremos. No permita. Cuando alguien habla mal de alguien,
en ausencia de esa persona, lo hará con usted, en ausencia de usted. De una vez por todas usted tiene que cortar ese comentario. No lo digo al interior de la iglesia, mira, yo doy gracias al Señor. Nosotros tenemos iglesia sana porque hay gente sana. Y nunca hemos tenido este tipo de problemas y cuando hemos tenido, son tan notorios que rápidamente esos tumores se cortan. No tenemos, pero se lo hablo a usted, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, de sus amistades. Lo tercero, ¿por qué la gente fracasa? Porque no tienen autodisciplina. Diga conmigo, autodisciplina. No es lo mismo disciplina que autodisciplina. Porque si usted mañana tiene que trabajar a las 8, usted va a estar a las 8 allí. ¿Sí o no? Y eso no es usted no puede decir, es que pastor, eso es autodisciplina porque yo pongo el reloj a las 6 de la mañana y no, ahí hay una ley que está impuesta en usted. Si usted no va, lo echan. O lo retan, o se lleva un mal rato, un mal momento. Pero si usted mañana está con vacaciones y usted se dispuso a salir a correr a las 8, la cosa cambia. Porque no hay nadie que le esté disparando, no hay nadie que le esté señalando, está usted solamente y de usted depende levantarse mañana temprano, pegarse una ducha y salir a correr. Y son las 11 de la mañana y usted dice, es lo mismo, total. No es lo mismo. Ya depende única. En la vida se requiere autodisciplina en algunas cosas. Y no que siempre te estén señalando, no que siempre te estén apuntando. Hábitos de levantarse, disciplina para acostarse, hacer las cosas bien, sin que nadie a usted le esté viendo, sin que nadie a usted le esté mirando, hacer las cosas de excelencia, sin que nadie a usted le esté observando, sin que nadie a usted le esté sacando nota. ¿Correcto? Por eso, hermano, la gente en la Olimpiada trabaja 4 años. Mira, las siguientes Olimpiadas, no sé cuánta gente irá a correr los 100 metros planos. Pero se preparan 4 años de ejecución o de preparación. Y la ejecución, ¿sabe cuánto dura? 9 segundos. O sea, 4 años de preparación, levantándose todos los días, temprano. Leía en la mañana que la chilena la que nada, ¿cómo se llama la campeona chilena esta que nada? Salió campeona en Argentina. Esa misma. Salió campeona en Argentina. Esas noticias no te aparecen porque aparecen que ganó Colo-Colo. Siempre las cuestiones demonianas nomás. Siempre. Aquí se habla de Colo-Colo y se habla de la Chile y no se habla en su tiempo era el Chino Río, González, pero hay deporte, hermano, que no sé si están en un tercer, en un cuarto orden. Pero esta chica, un día dieron un reportaje, no sé si usted lo vio hace un tiempo atrás, y ella se levantaba a las 3 de la mañana, tuviste ese reportaje, y entrenaba de 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana allí en Buenos Aires, está radicada ya ella. Y le preguntaban por qué, porque durante el día hay mucha gente, y a esa hora es donde ella puede estar tranquila, disciplinada, en forma ordenada, sistemática. Mira, hoy día tiene un resultado, hoy día tiene un fruto de ese trabajo. Mira, hay cosas que nadie te va a controlar, que nadie te va a preguntar, que nadie te va a llamar y que dependen única y exclusivamente tuya, de ti. Y allí muchas veces está encapsulado tu futuro, se llama autodisciplina. El estudiar, el ser autodidacta en algunas cosas. Alguien escribió esto. La oportunidad golpeó a mi puerta y yo me levanté, me puse el pijama, fui al baño, me cepillé los dientes, desactivé la alarma, abrí la puerta, tomé la llave, abrí la reja y ya la oportunidad se había ido. ¿Cuántos son así? Cuando tienen una oportunidad,
Se levantan, se duchan, se ponen el pijama, piden confirmación, piden reconfirmación, buscan a un profeta y después buscan a otro profeta y después cuando viene otro profeta ya la oportunidad se les fue de las manos. Tiempo y oportunidad acontecen a todos. ¿Y sabes quiénes ven la oportunidad? Aquellos que la estaban esperando, aquellos que son autodisciplinados. ¿Me están entendiendo? Es posible que tu oportunidad venga lejos, pero haz todo el esfuerzo hoy día, el trabajo que a ti te compete, no a Dios, que a ti te compete. Salomón dice, tiempo y oportunidades acontecen a todos, pero también dice, todo lo que esté a tu alcance, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué significa según tus fuerzas? Está hablando de cosas que están a tu alcance. Nosotros nos agotamos y nos cansamos cuando pasamos la raya de las fuerzas nuestras, cuando queremos pasar la línea de lo que le corresponde a Dios. Pero lo que esté a tu alcance, hazlo. Y eso se llama tener autodisciplina. ¿Correcto? Lo cuarto que nos mata, hermano, y nos frustra, nos hace es la mala salud. ¿Y sabe por qué la gente se enferma? Porque son negativos. ¿Sí o no? La gente negativa, la gente amargada, es gente que tiene ese tipo de enfermedades que se llaman psicosomáticas. Mira, nosotros hemos ido a orar por Roxana por enfermo y hay gente que se apropia de la enfermedad. Pastor, ore por mi enfermedad. Calcula, es de ellos. Mi enfermedad. Usted sabe, pastor, esta enfermedad que es mía. No, la enfermedad no es tuya. No te la apropie. No tenga, por favor, no tenga el monopolio de la enfermedad y permite que otros también se enfermen. No. Entonces la gente amargada, la gente negativa, ¿sabe lo que produce? Que el sistema inmunológico sea bajo, sea débil. De hecho, la Biblia nos manda aquí a nosotros a reír, ¿o no? La Biblia nos manda aquí a ser felices. Aún más, la Biblia nos manda que diga el débil, fuerte soy. Y no es que usted, cuando alguien se acerca, usted sea cinismo cuando le digan, ¿cómo estáis? Bueno, estoy bien cuando no estás bien. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hablar fe. Recién lo acabo de decir. Usted en el presente puede tener un presente imperfecto, pero usted puede ver a Dios allí en ese momento. ¿Me está siguiendo o no? Es posible que mañana se levante y no vea ningún panorama con sus ojos naturales. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Que tenemos sentidos espirituales. Usted con sus ojos naturales no ve nada, pero con sus ojos espirituales usted está viendo que Dios ya se le avecina la oportunidad. Que el panorama va a cambiar, que las cosas van a cambiar, que su matrimonio va a cambiar, que su economía va a cambiar. Entonces usted puede ver en Dios que su presente imperfecto ya se avecina a su futuro glorioso. Que en un momento determinado decir, no siempre mi vida va a ser así. ¿Por qué tengo que estar todo el día llorando? ¿Por qué tengo que ser negativa? ¿Por qué tengo que estar llorando las penas? ¿Por qué? No es tu voluntad, Señor. Es cierto, no está siendo cínica porque las cosas no están bien. Yo cuando ayer a las 7 de la mañana me llamaron por teléfono, 7:30 de la mañana, y es un amigo, digamos, que nos convertimos en un mismo tiempo, 86, 87, 1986. Y él murió aquí en un accidente automovilístico, camino Lorozco, Santiago, yendo a Villa Alemana. Esto fue la madrugada del viernes para el sábado. Abarca su apellido. Y me llama un amigo en común y justamente nosotros habíamos estado el día, en la semana juntos y ahí nos habíamos acordado de este amigo en común. De hecho es cuñado del amigo que me llamó. Hermano, él es cristiano. Toda la vida se convirtió conmigo. 21 años de matrimonio. Dejó a 2 niñas. Constructor civil.
Yo leí ayer lo que escribió su esposa. Y un mensaje tan lindo, tan hermoso. Gracias a Dios por haberme regalado a este hombre, a este esposo, a este gran padre, ejemplo. 21 años, Señor, y sé que está en tu presencia y sé que tú no nos vas a abandonar. Tú lees eso, de hecho toda la gente que leía emocionada por ese mensaje no lo está pasando bien, pero tú lees un lenguaje dotado de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Si la Biblia dice que haciendo estas cosas no tiene que irnos mal, aún así nos va mal. No siempre Dios tiene que ver en nuestros actos, en nuestras acciones. Siembra y cosecha, causa y efecto. No siempre Dios es responsable. Hay veces que nosotros nos descarriamos, no descarriarnos en el sentido que nos vamos al mundo, sí en cuanto a principio, en no hacer la voluntad del Señor. ¿Me está siguiendo, cierto? Levante su mano derecha, diga conmigo: Dios me dio su vida y su naturaleza con su divino poder. Amén. Eso es lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Su vida y su naturaleza por su divino poder. ¿Sabes qué es naturaleza? Es la esencia de algo. ¿O no? Si yo tengo una piedra acá, y la piedra la parto, ¿en cuál de las dos está la naturaleza de la piedra? ¿Ah? En ambas. ¿Sí o no? Si yo tomo un vaso tomo este vaso, usted anduvo en el Tabo o en el Quisco, y yo le paso un vaso allá en el Quisco. Quisco está en el litoral central. El Quisco, el Tabo, el Tabito, Las Cruces, todo eso está por allí. Y yo te paso el vaso, Francia, y te digo: ve y tráeme agua del Océano Pacífico. ¿Qué haces tú? Vas ahí al Quisco y ahí está la playa. ¿Estoy bien o no? Y sacas agua. Pregunto: ¿es agua del Océano Pacífico o no? O sea, si tú haces una investigación, te vas a dar cuenta que dentro del agua todos los sales minerales son los mismos que están en el Océano Pacífico. Solo que no es el Océano Pacífico, pero tiene su misma naturaleza. Mira, Dios dice que Dios está en nosotros, que yo tengo la vida de Dios, que tengo la naturaleza de Dios, es decir, tengo su misma esencia. Por eso Jesús dijo: ustedes harán no solamente lo que yo he hecho, sino mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis también. Y ese versículo nos queda grande a nosotros. ¿O no? Yo agarré una planta de mi papá. Yo soy malo para los jardines, pero ahora como me estoy colocando viejo, me dio por el jardín. ¿Ah? Me dio ganas de sembrar el pasto y poner rosa y mi papá tiene... ¿Cómo se llama esa plantita morada que tengo en la casa? Trébol africano. ¿Conocen el trébol africano? Mi papá es el único que lo tiene en Chile. No. Y mi papá tiene una planta que es una moradita que con el sol se pone bien bonita, se llama trébol africano. Me salieron unos negritos por ahí entre medio. No. Y fui y traje con Roxana una matita, hermano, con re poca confianza, en serio. Y lo puse en la casa y empecé a regarlo todos los días. Y me enojo cuando yo viajo y salgo y no lo regaron. Y, hermano, y empezó a crecer. Y ahora está más grande que el de mi papá. Que sea más grande no significa que sea mayor que el papá.
Porque el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Aunque usted hagan cosas mayores que las que yo he hecho, aunque sea la misma naturaleza y la misma vida del Océano Pacífico, no es el Océano Pacífico, pero sí puede hacer cosas tal cual las hace el océano y aún mayores. Eso es lo que está diciendo la carta de Pedro. Que yo tengo la vida de Dios y tengo la naturaleza de Dios y me fueron entregadas por su divino poder, y si yo comprendo y me alineo con esto, es imposible que me vaya mal, dice. La pregunta no es allí, es por qué nos va mal. Y en eso estamos. Abraza al que está a tu lado esta mañana y dile: el 2015 te está esperando, dile. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces saque los pensamientos negativos. Sáquelo. O si no, se va a enfermar. Lo quinto. A pesar de que tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la vida de Dios, y metanoia, que significa que Dios encaja en nosotros un nuevo pensamiento, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en años esa idea? A ver. De hecho, yo soy de los que más he hablado de esto en la iglesia. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Eso significa arrepentimiento. Y número 5 es la mala influencia que hemos tenido de la infancia. Seguimos con el pensamiento antiguo, retrógrada. Por un lado decimos acá: no, yo tengo un pensamiento de reino, pero en nuestro inconsciente colectivo, en nuestro interior, somos desobedientes, somos rebeldes, hago lo que quiero. ¿Se acuerdan cuando les conté tiempo atrás la historia de la mamá que estaba con su hijito y el hijito se levantaba y se movía? Siéntate, y no se sentaba, siéntate, y no se sentaba, y le pegó un coscorrón. ¡Ah! ¡Siéntate! Y ahí se quedó el niñito. Y el niñito pensaba y decía: yo estoy sentado por fuera, pero estoy parado por dentro. ¿Cuántos son así acá? Por fuera adoramos: gracias Señor, te amo, pero por dentro yo hago lo que quiero. Si quiero vengo, si quiero no voy. Si quiero voy a la casa iglesia, si quiero no, si quiero ofrendo, si quiero no ofrendo, si quiero diezmo, si no quiero diezmo. O sea, por fuera estamos sentados, pero por dentro estamos parados. ¿Y por qué? Porque a pesar de que tenemos la vida, tenemos la naturaleza, es decir, tenemos la naturaleza y la esencia supuestamente de Dios, ¿sabes? Seguimos con un pensamiento, mira, a veces nosotros traemos a la iglesia todo lo que Jesús dijo: el que no renuncia a padre y a madre no es digno de mí. Está re bueno para predicarlo para el día del papá y día de la mamá, ¿cierto? Nada que ver. Uno dice: ¿cómo? Pero el mismo Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo el mismo Dios que dice que debemos honrar a padre y a madre es el mismo Dios que dice: el que no aborrece a papá y a mamá? ¿Sabes qué significa aborrecer en el contexto bíblico? Renunciar a la cultura de los papás. Porque cuando tú estás en Dios hay un nuevo paradigma al cual acatar y al cual obedecer. Y nosotros llegamos a la iglesia, todos los que hemos llegado a la iglesia, a esta congregación, a la congregación que tú ibas antes, yo mismo vengo de una esencia, todos hemos traído la cultura de barrio, ¿sí o no? Hay un hermano que predicaba: y a ti, mi amigo, te digo. Ese vendía el diario en la calle. Entonces, si un día dijo: oye, paremos esto. Paremos esto, decía yo. Hermano, yo vengo de un lugar, pero que es pobre.
A mí los pobres me decían pobre. Y hoy día, donde vive mi papá, es más pobre que cuando yo vivía allí, de verdad. No lo digo con grandeza, me siento feliz, cada vez que voy a mi papá lo paso súper bien, pero cada vez que yo me asomo a ese lugar digo, este lugar por lo menos cuando yo vivía era pobre, pero tenía árboles, jugaba, me columpiaba, me caí varias veces, me fracturé la mano, jugábamos al escondite, jugábamos a Hoy día nada, hoy día es pura una casa arriba de otra, hay una casa debajo de esa casa, una casa al lado de esa otra, un pasaje por el medio, y aquí, y droga allá, y droga acá, y narco acá, y matan a la gente abajo, y balazos, y mi papá se agachan porque los balazos, pa. De verdad. Ahí es mi viejo ahora. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo no puedo traer esa cultura a mi hogar, a mi familia hoy en día. Pero ¿cuántos de nosotros todavía tenemos la cultura familiar? Mi papá me dijo lo que mi mamá me enseñó, así me criaron, en el barrio era así, y por eso somos tan tosudos muchas veces, no queremos cambiar, no queremos salir del metro cuadrado en el cual nos encontramos. Y el reino es un nuevo paradigma, metanoia, cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Hermano, tú no le puedes preguntar a un pez cómo es el mar, porque no tiene parámetro de comparación. Por eso que cuando tú sales de donde estás, del círculo en el cual tú te encuentras, y te conectas con otro tipo de persona, tú dices, oye, el mundo no es como yo lo creí que era el mundo es distinto. Levante su mano derecha, diga conmigo, tengo la vida de Dios, la naturaleza de Dios, amén, dentro de mí. ¿Están de acuerdo o no? Pedro dice, fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. Que nosotros fuimos rescatados. ¿Qué es lo que significa rescatado? No solamente, ¿cuántos vieron el soldado Ryan acá? O Ryan, ¿se acuerdan? Ellos fueron a rescatar, a buscar a un soldado. Y cruzaron no sé cuántos kilómetros hasta que lo fueron a buscar y lo trajeron, lo rescataron. Eso hizo Dios con nosotros. Nos rescató de una vieja manera de pensar, de una vieja manera de vivir. Menos mal, ¿cierto? Gracias, Señor. Y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Cuando alguien venga a rescatarte tu pasado, tú dile que Dios los tiró al fondo del mar. Dice que Él tomó todas nuestras faltas y las tiró al fondo del mar. Ahora siempre hay gente que estudia abuso de salvataje, ¿cierto? Y se meten al mar y quieren sacarla y te la están enrostrando, te la están mostrando. Por eso es que cuando venga el diablo y te acuerde de tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Y qué dice el futuro? Dice que fue lanzado al lago de fuego y azufre. Cuando él se saque el pasado y lo que tú hiciste, lo que tú hacías y lo que tú eres, tú dile, diablito, habré hecho todo eso. Pero yo leí en Apocalipsis que a ti te van a lanzar y nunca más el diablo se te va a aparecer. Dice que Dios, el Señor, le pisó la cabeza al diablo. Si todo mensaje que quieras mandarle al diablo, tú escríbelo en la suela de tu zapato. Amén. Porque ahí está Él. No tiene arte ni parte en tu vida. Tú tienes que echar a andar la naturaleza y la vida de Dios que hay en ti. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Por qué no le ofrendamos un fuerte aplauso esta mañana? Amén. Y voy a terminar con el número 6. Son 15. No me darán tiempo usted para leer los 15. No, vamos. Número 6. Mucha gente fracasa porque desea obtener algo a cambio de nada. O sea, cosechar sin sembrar.
cosechar sin sembrar. El pensamiento hoy en día que está en la sociedad del mundo, ¿sabes cuál es? A mí la sociedad me debe. Por eso que tú hoy día que ves grupos, todo el mundo reclama derechos. De los derechos de un lado, de otro lado, de los grupos mayoritarios, los grupos minoritarios. Todo el mundo reclama derechos. Y todo es instantáneo. Los derechos del niño, los derechos de la guagua, los derechos de la mujer, los derechos del abuelo, los derechos del anciano, los derechos del perro, los derechos... Mira, hermano, cuando mis hijos estaban pequeños y mi esposa, voy a usar un término, me mandaba a comprar y llegaba, me retaba. ¿Sabes por qué me retaban cuando yo llegaba? Porque me olvidaba de la leche de los niños. Y no, trajiste la leche de los niños. Hoy día cuando voy a comprar me retan porque no traje la comida del perro. Y no trajiste la comida del gato, no trajiste la comida del perro. Y yo digo, oye, ¿cómo han cambiado? Hoy día los perros tienen más derecho que yo en la casa. Un día fui a la casa de un familiar y estábamos para sentarnos a la hora del almuerzo y yo me voy a sentar. Estamos todos, me voy a sentar y cuando me voy a sentar me taja, no, ahí no. Y yo digo, pero ¿por qué si no hay nadie? No, están todos sentados. Y yo salta el perro, se sienta el perro. No es que se asienta el perro, me dice. Y yo quedé mirando, plop, estará en una cámara indiscreta, dije yo. Así que tuve que colocarlo así, y todos comiendo y el perro ahí. El perro tenía más derecho que la visita en la casa. Se lo pongo como un ejemplo para que... Pero tú te notas que parece que hoy día eso, derecho, tengo derecho. ¿Sabes? Pablo escribe, y ¿sabes qué escribe Pablo? Yo soy deudor del mundo. O sea, dice, yo tengo una deuda con el mundo. Versus hoy, que todo el mundo reclama sus derechos. Hermano, en el reino, los únicos derechos que importan son los derechos del Señor. Amén. Jesucristo llegó a lo sumo, y pagó un costo y un precio. ¿Y sabes cuál fue ese? Por tanto, por lo cual dice, siendo igual a Dios, no tomó cosa que aferrarse, sino se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no era Señor. Él se hizo Señor, pero por un proceso, y se ganó ese título, por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, y lo elevó a lo sumo. Y eso se lo ganó con obediencia. Y fue el único que no pidió derecho. Y tenía derecho a todo y no los pidió. Nosotros estamos en una cultura hoy en día que todos puros derechos. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Nuestras responsabilidades. Hoy día todo es a la medida, ¿sí o no? El traje a la medida. Y parece que los cultos también son a la medida. Y no es así. Silencio. Levante su mano derecha, diga conmigo. Dios me entregó su vida, su naturaleza, por su divino poder. Y si entiendo esto, diga, y si entiendo esto, no debe irme mal. Amén. Entonces, deje que fluya la vida de Dios en usted. Deje que fluya la vida de Dios en usted. Eso se llama una vida innata de Dios en nosotros. ¿Qué significa eso? Que hay un barómetro que Dios dejó en usted la conciencia, guiada por el Espíritu. Y es tan simple, hermano, como decirle esto. Usted sabe lo que debe hacer. Lo digo en Dios. Usted sabe cuáles son los pasos que tiene que dar. Y por favor entienda bien esto, mira. Ni siquiera necesita un pastor. Porque un pastor, una pastora, un hombre de Dios, mujer de Dios, sabe lo que hace un mentor. Somos un catalizador. Catalizador. Simplemente. De algo que ya Dios puso en usted.
Y usted sabe los pasos que debe dar. ¿Por qué nos va mal? Justamente por eso, porque sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos y debemos volver a cero y empezar nuevamente. Y este año usted no está para eso. Usted no está para empezar de nuevo. Usted está para alinearse con Dios y ser obediente a Dios. O sea, no podemos estar arrepintiéndonos, comillas, 3, 4, 5 veces al día por un mismo acto, por un mismo hecho. Debemos avanzar a la plenitud, a la madurez de Él. O sea, debemos llegar a comprender o a entender que la vida de Dios, que la naturaleza de Dios que está en nosotros, hermano, va mucho más allá de lo cotidiano. Es para que realmente usted y yo seamos fieles representantes de Dios acá en la tierra. Sí, Señor. Amén. Voy a invitarle a que esté en pie esta mañana. E invitarle a que esté la próxima semana para continuar con los restantes puntos de este tema. Él es celoso por mí. Su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto Él nos ama, cuánto nos ama.